¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a estas cápsulas informativas. Soy el doctor Vicente Alarcón Acosta. Soy cirujano gastroenterólogo y el día de hoy vamos a platicar unos minutos acerca de un tema que es sumamente común en la consulta. Y bueno, es no nada más en la consulta, sino que es una de los padecimientos que más estamos viendo en la actualidad debido a múltiples causas, como lo vamos a platicar, y esto es la famosa colitis. La colitis, que antes la denominábamos como la colitis nerviosa, ya veremos también el por qué, en realidad ahora se divide en varias enfermedades o varios síndromes que están perfectamente establecidos en la medicina y que dependen un poquito del porqué o el origen que tengan, es lo que nosotros vamos a poder hacer para mejorarlo, aunque todos en realidad comparten origen muy parecido, comparten también eh, parte de lo que los síntomas más frecuentemente aquejan a estos pacientes. Definitivamente el tratamiento pues difiere un poco, aunque muchos de ellos obviamente también están relacionados entre sí. Entonces, la colitis, en realidad en la actualidad, que pudiera ser la colitis espástica, también llegada a conocer así, estaba basada un poquito en la reacción del intestino a los estímulos externos, en gran medida a la dieta, puesto que a eso se dedica el tubo digestivo, básicamente a recibir, procesar y eliminar los desechos alimenticios. Entonces, los factores que nos hacen en la actualidad que tengamos alguna alteración, pues son múltiples. En la actualidad se denomina síndrome de intestino irritable por todos los múltiples factores que en realidad son los que desencadenan eh, este síndrome y todos los síntomas que de este derivan. Antes la colitis nerviosa se definía como tal porque había una directa relación con los factores emocionales y el estrés, y de ahí que se le denominó como tal, como una colitis nerviosa. Sin embargo, en la actualidad, bueno, pues se han reconocido muchos más factores que están directamente relacionados con el inicio de los síntomas y el desarrollo de esta enfermedad. Como cuáles, bueno, básicamente tenemos la microbiota entérica, que es algo que cada día más está relacionado con enfermedades no solamente digestivas, sino enfermedades sistémicas. Incluso la obesidad, que será un tema que trataremos posteriormente, está directamente relacionada con el equilibrio que debe de existir de esta microbiota entre los microbios o los patógenos que existen dentro del intestino, tanto los buenos como los malos, y el equilibrio que debe de haber en el número y el control de sus colonias. Existe también la hipersensibilidad visceral. Hay muchos pacientes que tienen una alteración en los estímulos nerviosos de denominado como segundo cerebro, puesto que el intestino tiene un sistema nervioso tan complejo que se ha denominado como el segundo cerebro del cuerpo. En estas alteraciones lo que va a suceder es que un estímulo que normalmente no debería de tener tantos síntomas, pues por esta hipersensibilidad los estímulos se multiplican. Entonces es uno de los factores que también está directamente relacionado, en donde vamos a tener una distensión abdominal o una distensión de estas vísceras por algunos factores que veremos adelante, y esa percepción del intestino de la distensión pues obviamente va a ser percibida con mucho mayor intensidad. Hay algunas alteraciones en la barrera inmunológica que existe en el epitelio, en todo este recubrimiento que tiene el intestino, pues también tiene alteraciones en esa barrera, y
De ahí la teoría, perdón, del intestino permeable, en donde hay por esa misma inflamación que tiene las paredes de este recubrimiento, de esta mucosa, pues hay mucho mayor permeabilidad e intercambio o paso de distintos elementos que normalmente deberían de estar bloqueados en ese intercambio, pues pasan libremente a través de la pared, desde la luz del intestino hacia el interior del cuerpo. También hay unas alteraciones en la regulación que existen en el eje hipotálamo, pituitaria y adrenales, que bueno, es un tema un poquito más complejo, pero está directamente relacionado y ya está comprobado la existencia en estas alteraciones en las señales hipotálamo-hipofisiarias que regulan la motilidad del tubo digestivo. A su vez, en este segundo cerebro, en este sistema nervioso tan complejo, existen alteraciones en los neurotransmisores que llevan todas estas señales desde el sistema nervioso local dentro del intestino hacia la musculatura y por lo tanto regulan la forma en que se mueve el intestino. Como ya les había mencionado, también existen factores de estrés, factores emocionales que están directamente relacionados con el cómo se mueve el intestino y por lo tanto el cómo podemos nosotros absorber y procesar los alimentos que le estamos dando. Estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento estresante, que puede ser desde los exámenes en la escuela hasta algún evento importante, ya sea laboral o personal, pues hemos sentido esas maripositas en el estómago y que acaban por finalmente darnos unas evacuaciones diarreicas, ya sea en ese momento o el día o los días siguientes. Entonces sí hay una relación directa con estos factores emocionales. Ahora, también existen algunos otros padecimientos muy puntuales que pudieran estarse confundiendo con este síndrome de intestino irritable y me refiero específicamente a la enfermedad celíaca o a la sensibilidad al gluten, que si bien tienen o comparten una sintomatología muy semejante con el síndrome de intestino irritable, son enfermedades distintas y que tienen una fisiopatología que está directamente relacionada con un factor dietético muy específico como lo es el gluten. La enfermedad celíaca hay que hacer notar que se considera como una enfermedad inflamatoria crónica. Esta enfermedad se considera autoinmune, es parte de una reacción anormal que tiene nuestro cuerpo en contra de nuestro mismo cuerpo. Entonces, por lo tanto, esa enfermedad, como es una enfermedad inflamatoria y sistémica, quiere decir que estamos afectando toda nuestra economía. Todos nuestros órganos se encuentran afectados, aunque la inflamación viene detonada del tubo digestivo. Estos trastornos que nos derivan de la enfermedad celíaca, pues obviamente va a tener una afección multiorgánica, es decir, los síntomas que vamos a tener principalmente son del tubo digestivo, sin embargo podemos llegar a tener sintomatología extradigestiva, que puede ser tan grave como algunos estirpes de cánceres, así como enfermedades psiquiátricas y algunas otras enfermedades incluso dermatológicas y de algunos otros órganos como los ojos. Y la sensibilidad al gluten no celíaca, en realidad su manifestación son básicamente todos los síntomas digestivos, que en general se caracterizan por tener una distensión abdominal, es decir, que por una mala digestión de estos alimentos, cuando llegan al final del tubo digestivo, específicamente al intestino delgado y a la primera porción del intestino grueso, se fermentan y producen mucho mayor cantidad de gas. Por eso es que el paciente empieza a sentir que se distiende. Y esta sintomatología generalmente es más hacia la tarde y la noche. Entonces, pues vamos a tener esa sensación de distensión abdominal que puede ir acompañada ya sea de diarrea o de estreñimiento.
Las evacuaciones pueden incluso alternarse entre las evacuaciones diarreicas, que después de un periodo de 1 o 2 días se alternan con un periodo de 3, 5 hasta 7 días de evacuación, de ausencia de evacuaciones. Entonces, todo esto empieza a tener unas alteraciones incluso en el ciclo circadiano, porque los pacientes no pueden descansar adecuadamente y empiezan con todos estos trastornos neuroendocrinos que al final acaban teniendo trascendencia fuera del tubo digestivo con todos sus síntomas. Seguramente por ahí también van a escuchar las dietas del FODMAP, que son FODMAP por las siglas en inglés, de los olisacáridos fermentables, los disacáridos, los monosacáridos y los polioles. Cuando escuchen esta dieta, pues está dirigida a eliminar todos estos contenidos de la dieta para disminuir básicamente la fermentación de estos polisacáridos en el tubo digestivo distal y por lo tanto disminuir también esa distensión y básicamente disminuir los síntomas. Las dietas libres de gluten, tanto en el intestino irritable como enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten no celíaco, pues tienen una mejoría sustancial de todos los síntomas, tanto digestivos como extradigestivos. Bueno, amigos, pues es todo por hoy. Vamos a pasar a las preguntas de la gente que nos está acompañando para resolverlas antes de terminar con nuestra transmisión. ¿Dónde veo? Me duele mucho el lado derecho del estómago y me siento muy inflamada casi siempre. Yaya Trani. Bueno, Yaya, mira, el lado derecho del estómago, si estás hablando específicamente del reborde costal derecho, si tiene relación con algunos alimentos, específicamente con las grasas, tendríamos que descartar la enfermedad de la vesícula biliar para que no hubiera la posibilidad de que esto se convierta en una urgencia. Pero definitivamente todos estos síntomas y los síndromes que acabo de mencionar, el intestino irritable, enfermedad celíaca y demás, pueden manifestarse como distensión o como dolor en cualquier parte del abdomen, aunque casi siempre es un dolor mal localizado. No es que esté específicamente en una parte del abdomen, sino que en algunas ocasiones es la distensión completa del abdomen, o a veces del lado derecho, a veces del lado izquierdo, arriba y abajo, pero no hay un lugar tan específico como el que nos mencionas. Yo te recomendaría acudir con un especialista y especialmente en estos casos hacer un ultrasonido de hígado y vías biliares. Olinka, si el estrés afecta, ¿hay algún tratamiento? Bueno, definitivamente sí, como lo comentaba hace un momento, el estrés sí afecta. Hay factores emocionales que están directamente relacionados, por eso el nosotros atacar directamente al estrés va a ayudar de forma positiva a la disminución de todos los síntomas de estas enfermedades. Una de las maneras más eficaces de atacar el estrés es con el ejercicio. Es muy difícil que yo les pida que tengan una vida libre de estrés porque, bueno, pues nada más con vivir en alguna ciudad ya es suficiente como para estar estresados y más con pues los niveles de seguridad que tenemos, los problemas económicos que existen en el país, etcétera. Entonces, el estrés no va a irse. Lo que tenemos que hacer es manejarlo de una forma distinta y la forma que el cuerpo lo puede manejar mejor es realizando alguna actividad física. El tratamiento, bueno, depende obviamente del tipo y el origen del estrés que tú tengas, pero definitivamente sí es factible hacerlo, incluso las terapias, la meditación o si es necesario y el médico especialista lo determina, algún medicamento para disminuir el estrés. Muchas gracias, Maribel, por tus comentarios. Y para arriba, déjame ver. María Flores. Yo tengo colitis, ¿qué me puedo tomar? Bueno, María, lo primero que tienes que hacer es la dieta. Lo más importante y como muchas de nuestras abuelas decían, somos lo que comemos. Tenemos que liberarnos de
todos estos alimentos que nos están favoreciendo la presencia de los síntomas. Básicamente estoy hablando de alimentos altamente industrializados, de azúcares y harinas refinadas. Y en los casos específicos, cuando hay una inflamación aguda, normalmente lo que quitamos son básicamente coles, semillas, leguminosas y edulcorante, cosas de dieta. Ningún refresco, aguas o algún endulzante artificial. Gracias, Jorge de la Torre. Bueno, pues es todo por hoy. Les estaremos comunicando, gracias por acompañarnos, les estaremos comunicando cuál será nuestro próximo tema el próximo lunes. Gracias por su atención, buenas noches.